El cambio en la unidad de cirugía, como siempre, fue muy duro. Los pacientes eran traídos uno tras otro, y al final del día, el médico de guardia Enrique estaba exhausto de cansancio. El hombre salió de la sala de consulta de mal humor. Una mujer histérica había montado un escándalo y no dejaba que la examinaran, insistiendo en que era solo una intoxicación y que no necesitaba ninguna operación. Resultó que la mujer tenía una enfermedad de cálculos biliares. Una piedra había bloqueado el conducto y era necesaria una operación urgente. Afortunadamente, la paciente fue salvada. Justo cuando Enrique entró en la oficina del médico, tomó un sorbo de té caliente y estaba a punto de tomar un bocado, cuando una enfermera entró corriendo y empezó a hablar precipitadamente. «Enrique, han traído a una mujer sin hogar. La recogieron directamente de la calle, le diagnosticaron apendicitis aguda. Preparo el quirófano. No te levantes de golpe, siéntate un poco, puede esperar un segundo. Y tú necesitas descansar. La quinta operación en un día no es fácil». Enrique frunció el ceño y reprendió a la enfermera. «Gracias, por supuesto, por el cuidado, pero esto no se puede hacer. ¿Acaso los sin hogar no son personas? Todos somos personas y tengo el deber de ayudar a cada uno, y para cada uno hay un segundo y incluso más. Vamos, no hay tiempo para sentarse, será peor. Necesito examinar a la paciente yo mismo». Enrique no soportaba cuando las personas eran divididas entre ricas y pobres, creyendo que para los primeros todas las puertas están abiertas, mientras que para los segundos no es necesario prestar la debida atención. El hombre creía que todos pueden tener tiempos difíciles y todos tienen derecho a tratamiento y atención. Y es el deber de un trabajador médico ayudar a cualquiera. Esa era la postura vital de Enrique. El doctor miró a la paciente. En la camilla yacía una mujer de aspecto agradable de unos 35 años. La mujer estaba vestida, en verdad, con ropas viejas, tenía suciedad bajo las uñas y su cabello hacía tiempo que no estaba lavado. Pero qué ojos tenía, almendrados, de color té, con densas pestañas negras. Había lágrimas en sus ojos y cierta resignación. La mujer no estaba histérica ni gritaba, de hecho no emitía ningún sonido, solo mordía sus labios y se encogía, soportando el dolor. El doctor examinó su abdomen y luego comenzó a preguntar y anotar de manera habitual. Apellido, nombre, segundo nombre y su dirección. ¿Y por qué no le ha dicho nada sobre usted al equipo médico? Tiene apendicitis aguda, necesita una operación urgente. Aquí necesita firmar el consentimiento para la intervención quirúrgica. ¿Tiene documentos consigo? La mujer simplemente respondió en voz baja. Me llamo Camelia, no tengo dirección, vivo en la calle. No firmaré nada, quiero morir, es mi derecho. Por favor, déjenme en paz. El cirujano hizo un gesto con la mano. Está claro, el caso es grave, pero ahora no hay tiempo para discutir, llévenla al quirófano. Lo siento, Camelia. Estoy obligado a salvarle la vida. Para eso estudié tantos años. Todo saldrá bien, ya verás. La operación fue un éxito, y media hora después, la mujer estaba dolorosamente despertando de la anestesia general. El doctor se sentó a su lado, y junto con el anestesiólogo vigilaba el estado de Camelia. La mujer se revolvía en la cama y gritaba algo inimaginable. El escondite. De todos modos encontraré ese escondite. ¿Escuchas? Encontraré todas las joyas. ¿No me crees? No miento, el escondite existe. Tú no entiendes nada. Enrique intercambió una mirada con su colega, quien sonrió y dijo en voz alta. «Oh, he oído cosas peores. Camelia está teniendo alucinaciones, está saliendo del sueño medicado. Esto ocurre a menudo. Pronto la mujer se recuperará y no recordará las tonterías que decía». Habiéndose asegurado de que la enferma estaba bien, Enrique finalmente comenzó a prepararse para irse a casa, y solo entonces sintió cuán mortalmente cansado estaba. La cabeza le zumbaba y las piernas le fallaban. Por el camino, el hombre se detuvo en el supermercado, compró alimentos para la cena y un hermoso osito de peluche pequeño para su hija.
Enrique recogió a la niña de la vecina que había ayudado al médico y había accedido a cuidar de la pequeña. La hija se alegró mucho al ver a su padre, lo abrazó fuertemente. «Hola, papá, ¿por qué tan tarde? Te he extrañado tanto. ¿Mañana trabajarás de nuevo? ¿Y cuándo tendrás un día libre para ir al parque? Mira, hice un barquito con un amigo, lo haré navegar en el lago. Y también ya me aprendí un poema con la tía para mañana. ¿Quieres que te lo recite?» Enrique sonrió. Cómo amaba a su pequeña hija. El hombre asintió con la cabeza y la alabó. «Claro, cuéntamelo. Y también iremos al parque, a pasear. Mira lo que te compré. ¿Te gusta el osito?» La niña aplaudió y giró el juguete. «Gracias, papá. Qué suave y bonito. Te quiero tanto. ¿Puedo ayudarte con la cena? Cortaré pepinos para la ensalada y pondré el agua para el té». La familia cenó y Enrique comenzó a revisar la tarea, abrió el diario y exclamó. Había un comentario sobre mal comportamiento y la maestra había dejado una nota citándolo a la escuela. El hombre se quedó pasmado. Su hija siempre se comportaba bien, siempre era tranquila y educada. Enrique no regañó a su hija en el momento, trató de averiguar qué había pasado. «Emilia, ¿tienes una nota por mal comportamiento? ¿Qué sucedió? Cuéntaselo a papá, por favor». La hija se volvió triste y respondió con desgana. «Los chicos me molestaban y burlaban y no pude resistirme y les devolví. Son malos, dicen que no tengo madre y que mi papá no es real. Debo quedarme callada». El padre abrazó a su hija y la consoló. «Claro que ellos no tienen razón, pero aún así, no está bien pelear. Diles que tu papá es cirujano, salva vidas y te quiere mucho. Y si vuelven a molestarse, papá vendrá y se encargará de ellos. Dime de inmediato si vuelven a molestarte y yo hablaré con ellos y con la maestra también. Ahora vamos, toma una ducha y a dormir. No permitiré que nadie te lastime». Enrique salió del cuarto de los niños, se preparó un té fuerte y decidió pedir permiso mañana por un par de horas para dirigirse a la escuela y hablar con la maestra. El hombre pensaba, si mi esposa estuviera viva, todo sería diferente. No supe proteger a la mujer que amaba, aunque soy médico». Enrique tomó un sorbo de la aromática bebida y comenzó a recordar su vida con nostalgia y tristeza. Enrique creció en una familia común y no muy acomodada. Su madre trabajaba en el comedor y su padre era tornero. Vivían como todos en su pequeña ciudad, tratando de ahorrar y hacer economías, aunque rara vez lo lograban. A pesar de las dificultades, su madre nunca perdía el optimismo y lograba preparar delicias con los productos más simples. Enrique todavía recordaba con nostalgia el sabor de los platos inigualables de su madre. Desde niño soñó con ser médico y ya desde sus años escolares estudiaba una enciclopedia de medicina. Sus padres apoyaban al hijo, aunque dudaban de que, sin dinero ni conexiones, Enrique pudiera ingresar a la Universidad de Medicina. Enrique conocía a su esposa desde casi el jardín de infancia. Eran vecinos, sus padres eran muy amigos. Enrique y Carla asistían al mismo grupo del jardín de infantes y a la misma clase en la escuela, crecieron casi como hermanos. Claro que había de todo, peleas y ofensas infantiles, pero no podían estar enojados el uno con el otro por mucho tiempo, se reconciliaban rápidamente. Se acostumbraron a confiar el uno en el otro tanto las tristezas como las alegrías, crecieron unidos en alma. Pero después de la escuela, sus caminos se separaron por un tiempo. Enrique ingresó a la Universidad de Medicina, como había soñado, y se fue de su ciudad natal, mientras que Carla decidió estudiar para ser profesora y se quedó en casa. Los jóvenes prometieron llamarse todos los días y seguir siendo amigos como antes. Al principio fue así, compartían noticias y éxitos en sus estudios y podían hablar durante horas, pero con el tiempo, Carla empezó a llamar menos frecuentemente, hablaba poco y respondía de manera monosilábica. Enrique no aguantó y preguntó directamente, ¿te he ofendido de alguna manera? ¿O hay algo que no sé? ¿O quizás encontraste un novio allí? Sorprendida, Carla respondió,
¿Cómo lo supiste? Sí, ahora tengo un novio. Estamos saliendo. Ahora estamos separados. Y además elegimos profesiones diferentes. Parece que cada uno debe construir su propia vida. No te has ofendido, ¿verdad? Solo somos amigos, ¿verdad? Enrique, por alguna razón, comenzó a sentir un dolor tan intenso, como si todo dentro de él se hubiera volteado. ¿Por qué era así? Enrique todavía no lo entendía, pero no lo mostró. Guardó silencio como si todo estuviera en orden. Sus relaciones antes de la separación eran realmente extrañas, una mezcla de una fuerte amistad y algo más. Ambos se sentían atraídos el uno por el otro, pero probablemente tenían miedo de admitirlo incluso ante sí mismos. Desde ese momento hasta la graduación de la universidad, casi dejaron de comunicarse. Enrique se sumergió de lleno en los estudios. Iba, a veces, claro, a fiestas universitarias. Muchas chicas notaban al chico, pero no pasaba de romances fugaces. En el corazón de Enrique, Carla se había asentado firmemente. Nadie más entendía al chico así. De sus padres, Enrique supo que Carla había pasado por tiempos difíciles. La chica estaba preparándose para casarse, quedó embarazada, pero el novio la abandonó y renunció al niño. Aparentemente, al chico le ofrecieron un puesto prometedor en otra ciudad, y el novio se marchó, y Carla abortó. Ahora la chica anda deprimida, como una sombra. Al oír tales noticias, Enrique inmediatamente se fue a casa el fin de semana, y lo primero que hizo fue correr, no a ver a su madre, sino a Carla, en el apartamento de al lado. La puerta la abrió la madre de Carla, se alegró, se revolucionó. «Hola, qué bueno que viniste. Vamos, cuéntame cómo van los estudios». El chico, como si no escuchara estas preguntas, dijo: «Por favor, llamen a Carla, necesito hablar urgentemente». La mujer solo hizo un gesto con la mano. «Ahí está Carla. En su habitación se sienta todo el día. No quiere conseguir un trabajo de acuerdo a su carrera. Llora todos los días y eso es todo. Ya no sé cómo llegar a mi hija». Carla se equivocó. Ella misma arruinó su vida. Enrique pasó a la habitación de Carla. Las ventanas estaban firmemente cerradas. La chica yacía en la cama en pijama, completamente inmóvil. Al oír que alguien entraba, la chica reaciamente levantó la cabeza. Carla vio a Enrique y empezó a llorar. «¿Por qué viniste? No quiero ver a nadie. Ahora soy infértil por el aborto, nunca tendré hijos. Vete, te lo pido, yo tengo toda la culpa». Enrique ni pensó en irse. Su corazón se desgarraba. El joven no podía soportar ver sufrir a la persona más cercana a él. En ese mismo instante, Enrique comprendió cuánto amaba a Carla, a pesar de todo. El chico se tumbó a su lado y comenzó a susurrar: «He venido por ti. Carla, te necesito. Estamos hechos el uno para el otro. Prepárate, vendrás conmigo. Encontrarás trabajo. Estoy alquilando un apartamento. Me gradúo en 3 meses. Si Dios quiere, aún tendremos hijos. Esos son tonterías. Dime lo principal. ¿Por qué empezaste esa relación con Diego? ¿No me amas en absoluto?» Carla se giró y de repente se lanzó a sus brazos llorando en voz alta, como cuando era niña. «Nunca me declaraste tu amor, nunca me llamaste a estar contigo, así que decidí que no me necesitabas y, por despecho, comencé una relación con Diego. Pensé que él, siendo mayor y más sabio, era un novio prometedor, pero todo resultó diferente. ¿De verdad me amas? ¿Incluso ahora? ¿No me abandonarás? Seré la mejor esposa para ti. ¿Cómo te he extrañado, mi amor?» La pareja se besó apasionadamente y, como si nunca hubieran estado separados, sus corazones latían al unísono. Desde ese momento, los jóvenes nunca se separaron ni por un minuto. Enrique llevó a Carla con él, se casaron discretamente y comenzaron a vivir como una familia. Después de graduarse, el hombre consiguió trabajo en un hospital común en el departamento de cirugía. Carla empezó a trabajar como educadora en un jardín de infantes cerca de casa. Poco a poco la vida se estaba arreglando. Ahorraron dinero, compraron un apartamento, un coche decente y trataban de salir de vacaciones en verano.
Carla resultó ser una ama de casa ejemplar. Siempre había orden en el apartamento y comida deliciosa en el refrigerador. La esposa pasaba cada día con los niños, y ahora Carla deseaba mucho tener un hijo con el hombre amado. Pero los años pasaban y el embarazo no llegaba. Cómo Carla se reprochaba aquella relación con Diego y, sobre todo, el aborto realizado. Carla entendía que esa era la razón de la infertilidad. La pareja no se desesperaba, se sometía a todo tipo de exámenes, esperando los milagros de la medicina. Hace un año también hubo algunos cambios en el trabajo de Enrique. En el departamento hubo un cambio de jefe y, ¿quién lo diría? El nuevo jefe resultó ser Diego, ese mismo que había sido el rival de Enrique. Todos entendían cómo este terrible especialista había conseguido tal puesto. Su padre había movido hilos. Naturalmente, entre los hombres surgió inmediatamente una antipatía. Aunque no había un conflicto abierto, las relaciones eran bastante tensas. Diego era un hombre con el alma podrida y negra, capaz de pasar por encima de los demás por su carrera, sin valorar a los especialistas. Diego fácilmente podía calumniar a alguien o ponerle una trampa si lo necesitaba. Algunos empleados lo experimentaron por sí mismos y se apresuraron a renunciar o a transferirse a otro departamento. Ahora el jefe ponía los turnos de Enrique de tal manera que al hombre casi no le quedaban días libres. El propio cirujano tampoco podía perdonar a Diego y deliberadamente tomaba los casos más difíciles, violaba las instrucciones y sacaba al paciente de la muerte. Diego se enfurecía, pero no lograba castigar al cirujano. A Enrique lo visitaban multitudes de pacientes agradecidos y la alta dirección aprobaba su audacia al tomar decisiones no convencionales. Hace un año, desesperados por no poder tener hijos, Enrique y su esposa decidieron adoptar a un niño del orfanato. Fueron allí varias veces, observando y no podían decidirse, les daba lástima a todos los niños. Pero sus planes no estaban destinados a realizarse, ya que Carla sufrió un ataque al corazón en el trabajo y ya en el hospital fue diagnosticada con un infarto. Enrique casi pierde la razón. Sacó a Carla de las garras de la enfermedad, le prohibió levantar cualquier peso, estar nerviosa, la rodeó de cuidado y amor. Parecía que la mujer mejoraba, la dinámica era buena, y entonces los padres de Carla murieron en un accidente, lo que le provocó un segundo infarto, y la mujer falleció. Ese fue el momento más terrible, 3 funerales seguidos. Enrique pensó que no aguantaría todo eso, tenía las manos temblorosas, no podía operar, tomó unas vacaciones, se quedó un tiempo en casa, con sus padres. Juntos era más fácil sobrellevar tal pérdida, pero pronto comenzaron a llamarlo del hospital y le rogaban que volviera. Enrique abrazó a su madre y le dijo en voz baja: «Tengo que ir, ¿sabes? Quiero cumplir nuestro sueño con Carla y finalmente adoptar a un niño del orfanato. Tú y papá no se opondrían. Es muy importante para mí. De otra forma, la tristeza me volverá loco». La madre lo entendía todo. «Correcto, la vida continúa. ¿Quién sabe? Tal vez encuentres a otra mujer buena, te enamores. Y siempre estaremos felices de tener un nieto o nieta. Actúa como te dicte el corazón. Ya sabes que tu padre y yo siempre estamos de tu lado». En el trabajo recibieron a Enrique con calidez y compasión, excepto Diego, que se paseaba con aire triunfal, como si se alegrara de que todo hubiera sucedido así. Diego esparcía rumores desagradables diciendo: «¿Cómo se puede confiar en un médico que no pudo salvar a su propia esposa?». Pero Enrique no prestaba mucha atención a eso y se dedicó seriamente a cumplir el último deseo de Carla. El hombre se dirigió a un orfanato, donde los documentos ya casi estaban listos. Sin embargo, Enrique no podía decidir si quería adoptar a un niño o a una niña, y de qué edad. Todo sucedió de manera espontánea. De repente Enrique vio a una niña de unos 8 años corriendo por el pasillo y se quedó asombrado. Era la viva imagen de Carla, los mismos ojos, la nariz aguda y el flequillo rebelde.
Enrique como si hubiera regresado a su propia infancia y hasta sacudió la cabeza. El hombre alcanzó a la niña y la tocó en el brazo. «Hola, ¿a dónde vas tan deprisa? Me llamo Enrique. ¿Nos conocemos?» La niña extendió su pequeña mano de manera formal y respondió bruscamente. «Se está esforzando en vano. Tengo madre y la amo. Y no necesito a nadie más. No me iré con una familia extraña. Busque a otra niña». Enrique quedó perplejo, pero no se dio por vencido. «Eso es bueno. Pero, ¿por qué estás aquí entonces? ¿Dónde está tu madre?» La niña respondió con reticencia. «Mi madre desapareció y me trajeron aquí. Fue mi malvado padre quien lo arregló todo, lo sé. Aunque les dije a esas señoras de la tutela que ya soy grande y puedo vivir sola y esperar a mi madre. Pero nadie me escuchaba. Pero yo sé que mi madre vendrá a buscarme. Me llamo Emilia. Bueno, debo irme. Hoy en el comedor hay una señora amable de turno. Ella me prometió un pastel con manzanas». Enrique dijo al despedirse. «Escucha, entonces, ¿por qué no somos amigos? ¿Puedo volver a visitarte? ¿Qué te traigo?» Emilia reflexionó y respondió. «Podemos ser amigos. Tráeme cuentas de colores y hilo. Me gusta hacer pulseras. ¿Quieres que te teja una? Y también helado, grande, de crema, en un cono crujiente. Mi madre siempre me compraba uno así». Un hombre decidió preguntarle a la directora sobre Emilia. La mujer comenzó a gesticular con las manos. «No le hagas caso, es solo una niña. Se inventa todo tipo de cuentos. La madre de la niña renunció a ella. Tenemos incluso un documento que lo confirma. Pero no se lo puedes decir a la niña, no queremos traumatizarla. Pero la niña es buena, será difícil para Emilia aquí. Realmente no sé qué sucedió en su familia, pero se puede ver en la niña que fue amada. Así que ven más seguido. Emilia se acostumbrará a ti y seguramente te querrá, ya verás. Eres una persona decente, tienes tu propia casa, estás económicamente establecido, así que si decides adoptar a la niña, estaré encantada y te ayudaré en todo lo que pueda. Aunque no es del todo reglamentario, creo que podremos llegar a un acuerdo y todo saldrá bien». Así fue como, cuanto más Enrique venía a ver a la niña, más cercanos se volvían. Emilia ahora llamaba todos los días. Enrique le había regalado un teléfono, lo esperaba y realmente lo extrañaba. Y un día la niña le dijo: «¿Dijiste que querías ser mi papá? Por favor, llévame de aquí, pero solo prométeme que, si mi madre aparece, me permitirás verla. Todavía no creo que mi madre me haya abandonado, y la esperaré mucho». Así fue como Enrique adoptó a Emilia. Un año después, la niña ya llamaba papá a Enrique por sí misma. Casi no recordaba su vida anterior y era una niña hogareña y feliz. Durante las vacaciones, la niña visitaba a sus abuelos y cuando Enrique estaba de turno, una amable vecina cuidaba de la niña. Así vivían ellos dos juntos. Enrique amaba mucho a Emilia. Fue ella quien literalmente sacó al hombre de la depresión y le dio motivos para seguir viviendo. Cuando Enrique pasaba tiempo con su hija, su alma se llenaba de calidez y todas las dificultades y pensamientos sombríos se desvanecían. Al día siguiente, Enrique fue a la escuela y se reunió con el tutor de su hija. Conversaron en la sala de profesores. La profesora contaba: «Ha ocurrido un incidente por primera vez. Emilia es una niña muy buena, estudia diligentemente y su comportamiento nunca ha sido un problema. Pero tuve que intervenir para separar una pelea. Emilia literalmente se lanzó sobre un niño. Eso es insólito. Además, su hija tiene algunas fantasías obsesivas». Emilia les cuenta a todos que su tatarabuela era una condesa muy importante y que sabe dónde están escondidos unos enormes tesoros. Por supuesto, sus compañeros se ríen de ella. Le ruego que hable con Emilia sobre su comportamiento. Estoy muy preocupada. Enrique incluso se sintió mal. La maestra acababa de repetir exactamente la misma tontería que había dicho una paciente mendiga recientemente. ¿Cómo es posible? ¿Qué tontería es esta? Enrique asentía distraídamente y respondía:
Está bien, hablaré con mi hija, pero por favor también hable con el niño. Él molestó a mi hija, la llamó sin hogar, dijo que su padre no es su verdadero padre. Entienda, Emilia apenas estaba empezando a olvidar su pasado y ahora esto. Mi hija simplemente no pudo soportarlo. No permitiré que nadie se burle de mi hijo. ¿Acaso los niños adoptados no son personas? Tras intercambiar promesas, se separaron y siguieron con sus asuntos. Por la tarde, cuando Enrique regresó del trabajo y recogió a su hija, el hombre decidió averiguar todo de inmediato. Emilia, cuéntame sobre la condesa, y por qué crees que eres su bisnieta, y de qué tesoros hablas con tus compañeros de clase. No compartirías eso conmigo. A mí también me interesa. Resulta que tanto tu maestro como los niños saben de esto, y papá no. Incluso me siento ofendido. ¿Acaso no confías en mí? Emilia se volvió muy seria. Bueno, en realidad es un secreto, y solo se lo conté a una amiga, pero ella se lo dijo a todos. Recuerdo bien a mamá. Mamá me quería mucho. Vivíamos en el pueblo, en una casa vieja y enorme, así que mamá siempre me contaba este cuento, que en esa misma casa vivió hace mucho tiempo una verdadera condesa que era nuestra pariente, y la abuela escondió algún lugar durante los años difíciles, un escondite. Allí había mucho, mucho oro. Mamá soñaba con encontrar el escondite, pero no pudo. Mamá me decía que si encontráramos ese tesoro, nos iríamos inmediatamente del padrastro. Nadie me cree, pero mi mamá nunca me mintió, y mamá no pudo abandonarme, lo sé. Enrique suspiró. Pobre niña, todavía extrañaba a su madre. El hombre sentó a su hija en sus rodillas, acarició su cabello y dijo: «Es un cuento muy interesante, tu madre sabrá mejor, pero vamos a hacer de esto un secreto. No le cuentes a nadie más sobre esto y prometo que intentaré averiguar todo sobre tu madre, sobre la misteriosa condesa y sobre los tesoros». La niña abrazó a su padre. «Gracias, papá, por creerme. Prometo que no se lo diré a nadie más. ¿De verdad encontrarás a mi mamá? Te quiero, papá, no lo pienses, pero también extraño mucho a mamá». Enrique acostó a su hija para dormir y se quedó pensando. Una historia así sobre la condesa, un niño de 8 años no podría haberla inventado. Es muy complicado. ¿Acaso la mujer sin hogar del hospital es la madre de Emilia? No pueden haber tantas coincidencias. Necesito hablar mañana antes de que den de alta a la mujer. Se está armando una historia muy interesante. Enrique entró en la habitación. Aquella paciente operada ya caminaba. La mujer se había lavado el cabello, estaba fresca y limpia, incluso en una bata de hospital se veía muy atractiva. Al ver al doctor, la mujer sonrió dulcemente y se apresuró a agradecer. «Muchas gracias, Enrique. Me salvaron la vida. La enfermera me contó, un poco más y hubiera tenido una infección en todo el cuerpo». Enrique se sentó en una silla, examinó a la mujer y quedó satisfecho. «Camelia, estás bien. La herida no sangra y no tienes fiebre. Creo que en un par de días te daremos de alta. Supongo que no necesitas una baja médica, ¿o sí?». Camelia bajó la mirada y de repente pidió: «¿Podrían mantenerme aquí un poco más? Entiendo que es una solicitud extraña, pero así es. Realmente no tengo a dónde ir. Y no tengo fuerzas para deambular por las calles. Todavía me siento débil y me duele el costado. Aquí al menos me alimentan y duermo en un lugar cálido y seguro. ¿Podría quedarme otra semana, por favor?». El doctor frunció el ceño y preguntó: «Está bien, te mantendré aquí un poco más, pero entonces también tengo una solicitud para ti. Cuéntame honestamente, ¿cómo terminaste en la calle? ¿Qué te pasó? Y además, mientras delirabas bajo anestesia, gritabas algo sobre una condesa y un tesoro escondido. ¿De dónde sacaste eso? Es muy importante para mí saberlo». Camelia se puso nerviosa, sus ojos se movieron frenéticamente. La mujer dudaba, ¿debería contar todo o no? No siempre fui una persona sin hogar. Crecí en una familia acomodada de un pueblo. Mi padre era granjero, teníamos toda clase de animales y cultivábamos campos inmensos.
Nuestra casa era muy antigua. Cuando aún era pequeña, siempre me sorprendía cómo estaba construida la casa, con techos altos y un gran arco, y mi abuela me contaba que allí había vivido una condesa, y que de generación en generación se transmitía que la condesa había escondido un tesoro en algún lugar de la casa o en el terreno. Debía haber joyas familiares, monedas de antigua acuñación, libros y objetos personales. Pero por más que buscamos, fue en vano. No lográbamos encontrarlo. Todos los vecinos conocían esa leyenda, mi abuela se aseguró de ello y la gente se burlaba abiertamente de nosotros. Nadie creía que pudiera ser verdad. Decidí estudiar para ser veterinaria. Desde niña adoraba los animales y siempre estaba con ellos. Fue allí donde me encontró el primer amor. Es vergonzoso decirlo, pero fue mi profesor. El doble de mayor que yo, con cabellos entrecanos. El hombre cortejaba tan bellamente, decía que hacía tiempo que no vivía con su esposa y que el sello en el pasaporte era solo una formalidad. Me enamoré perdidamente. Por supuesto, nos veíamos en secreto, para que nadie en la facultad sospechara. Nunca íbamos a ningún lugar juntos. Debería haberme preguntado por qué era así, pero qué va. A los 18 años y sin sentido común, el profesor me tenía completamente deslumbrada. Y luego, todo como en el guión de una telenovela barata. El embarazo me tomó por sorpresa y mi hombre inmediatamente me abandonó. Resulta que su esposa no sospechaba nada y él ni siquiera pensaba en divorciarse. Me expulsaron para eliminar todos los rumores y regresé a casa. Al principio, mi padre gritaba y se enojaba. Los vecinos miraban con desaprobación. Pero luego, mi padre se calmó, todo se tranquilizó. Deberían haber visto lo feliz que estaba mi padre con su nieta, rebosante de orgullo. Lástima que mis padres se fueran tan pronto. Primero mi padre, y un año después mi madre, como si lo siguiera. Fue un tiempo difícil para mí. Todo se acumuló. La tristeza, el dolor de la pérdida, el cuidado de mi pequeña hija, pensé que no podría. Tras la muerte de mis padres, el negocio me fue traspasado. Ya tenía a mi pequeña Emilia, pero todavía no tenía marido. Una desafortunada primera relación me enseñó a no confiar en los hombres. Además, ni siquiera tenía tiempo para pensar en ello. Y entonces, después de un tiempo, Mario comenzó a visitarme. Un hombre que no era del pueblo, sino un forastero. Intentó dedicarse a la apicultura, quería abrir su propio negocio, pero no funcionó. Al principio no tomaba en serio a Mario, lo evitaba, incluso me enfadaba. El hombre era tan insistente que literalmente no me dejaba pasar. Mario decía que nos amaba, a mi hija y a mí, y comenzó a ayudar en la casa, en fin, se ganó mi confianza. Poco a poco me acostumbré, incluso llegué a quererlo. Y los vecinos decían que era un buen hombre, joven, que no debía dejar pasar la oportunidad y casarme. La verdad es que en el pueblo no había mucho de dónde elegir, y sin un hombre en mi negocio no era posible avanzar. Antes mi padre se encargaba de todo. Así que me decidí, le di mi consentimiento a Mario. Un año después nos casamos. Por supuesto, Mario también sabía sobre el secreto familiar de la condesa y el tesoro escondido. Mario siempre se reía de eso. Decía que todo eso eran cuentos. Emilia no quería a su padrastro, no sé por qué, Mario nunca la maltrataba. Pero Emilia siempre decía que Mario era malo. Pensaba que era solo celos infantiles, que con el tiempo mi hija se acostumbraría. Es muy difícil estar sin un hombre en casa. Mario también trataba a Emilia de manera indiferente, ni bien ni mal. Nunca la lastimaba, pero siempre había cierto frío entre ellos. Mi hija también cambió de táctica, dejó de enfadarse, pero siempre estaba conmigo. Parecía que vivíamos bien, llevábamos la granja, el negocio prosperaba, hasta que me enfermé gravemente. Me comenzó a dar vueltas la cabeza, desmayos, vómitos. No iba a ningún lado durante mucho tiempo. Lo atribuía todo al cansancio, a las tormentas magnéticas,
pero un día perdí el conocimiento y me desperté ya en el coche de los médicos. Mario se asustó mucho, no podía hacerme recobrar el sentido. Me ingresaron en el hospital para un examen, me llevaron a la ciudad. Estaba muy preocupada por mi hija. Después de todo, Mario no era su padre biológico y el negocio tampoco podía estar parado mucho tiempo. Pero mi esposo me aseguraba que se encargaría de todo. Al principio venía con frecuencia, mostraba los dibujos de nuestra hija y además hablaba con Emilia por teléfono todos los días. Pero luego empecé a sentirme cada vez peor y también perdí la vista. Ya me había despedido mentalmente de todos. Pensaba que no sobreviviría, estaba tan mal. Después de completar un examen exhaustivo, los doctores descubrieron que tenía un tumor en el cerebro. El tumor no era maligno, pero aún así comprimía los nervios, causando todos mis síntomas alarmantes. El tratamiento conservador fue inútil, había que extirparlo urgentemente. Estaba muy nerviosa, como pueden imaginar, era una operación muy complicada, pero acepté, ya que no tenía otra forma de recuperarme. Los doctores me advirtieron de inmediato que la rehabilitación sería larga, y entonces yo misma sugerí a Mario firmar un poder notarial para gestionar la granja y que él pudiera firmar los documentos por sí mismo. Antes de la operación, Mario vino a verme, intentó animarme y apoyarme, diciendo que todo se resolvería, que me recuperaría pronto y que viviríamos felices como antes. Además, Mario me trajo muchos documentos para firmar. Confiaba ciegamente, firmé todo. Me operaron y la rehabilitación fue larga. No me dejaban salir del hospital. Llamaba constantemente por teléfono, pero Mario no respondía y eso me asustaba mucho. Nunca antes había sucedido algo así. Y en general, pensaba que Mario vendría en cuanto me operaran. Tenía muchas ganas de ver a mi hija, aunque fuera por un minuto, para asegurarme de que todo estaba bien con Emilia. Mario no volvió a venir nunca más y su teléfono estaba desconectado. Estaba muy angustiada, no encontraba paz. Apenas pude esperar a que me dieran de alta. Viajé al pueblo con el corazón pesado, me acerqué a la casa y me quedé asombrada. Había gente completamente desconocida viviendo allí. Me informaron que habían comprado esa casa a mi esposo, no habían visto a ninguna niña. Sacaron los documentos y me los mostraron. Imaginen el horror que sentí. Intenté explicarles que de ninguna manera podría haber vendido la casa. Lloraba, estaba histérica. Me echaron a la calle. Corrí a casa de una vecina y le conté todo. Intenté averiguar qué había pasado y dónde estaba mi hija, pero la vecina me miraba como si estuviera loca. La mujer me contó que se habían llevado a mi Emilia a un orfanato. Tenían en su poder una declaración mía en la que renunciaba a mi hija. Además, Mario alardeaba de que había firmado una donación de la casa. Después de vender la casa, Mario se marchó de inmediato a algún lugar. Nadie volvió a ver al hombre. Todos los vecinos se sorprendían. ¿Cómo podía haber hecho algo así? Pensaban que había perdido la razón. Yo misma no entendía nada, pero me di cuenta de que, aparentemente, Mario me había colocado todos esos papeles cuando casi no podía ver antes de la operación. Todo esto todavía me parece como un mal sueño, una pesadilla. Empecé a buscar a mi hija, pero nadie me decía nada, no estaba permitido. Pensé en demandar, pero ¿de qué serviría? No tengo dinero, ni siquiera para contratar a un abogado. ¿Y dónde encontrar a ese Mario? Seguramente se fue al extranjero con mi dinero. Así, en un instante, pasé de ser una mujer de familia normal a una mendiga. Pensé que eso solo sucedía en las malas películas. Estaba completamente desanimada, vagaba sin rumbo por la ciudad, llorando. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Luego, una mujer se compadeció de mí y me dio refugio en su almacén. Allí a veces dormía, barría patios por dinero. Entiendo que desde afuera todo esto parece una locura. Probablemente, con un pasaporte podría conseguir un trabajo y alquilar una habitación. Necesito luchar, pero simplemente no tengo fuerzas para nada. Dentro de mí hay un terreno arrasado.
Sin mi hija este mundo no me alegra. Solo el pensamiento de que nunca volveré a ver a mi hija me mata. Probablemente, la pobre niña piensa que soy un monstruo, que la traicioné y la abandoné. ¿Cuánto duele pensar eso? Emilia me visita en sueños cada noche. Intento abrazar a mi hija, me despierto llorando y no quiero seguir viviendo. Cuando me dolió el estómago, incluso me alegré. Pensé que finalmente había terminado mi sufrimiento. Mejor morir que llevar una existencia tan miserable. Camelia se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. A la mujer le resultaba incómodo e incluso vergonzoso tener que contar tales detalles de su vida a un desconocido casi. Camelia pensaba que el médico, como todos, la consideraría loca y despreciaría esos problemas. En nuestro tiempo cruel, nadie necesita a nadie. Enrique no pudo soportarlo, su corazón tembló. El hombre vio que Camelia no mentía. Algo así simplemente no se puede inventar. Enrique tomó a la mujer cuidadosamente de la mano y comenzó a hablar. Yo, por supuesto, estoy sorprendido. Realmente has caído en un apuro. Te compadezco sinceramente. Yo sé dónde está tu hija. Emilia vive conmigo. Adopté a la niña. Es una coincidencia tan increíble que yo mismo aún no puedo creerlo. Y si ni tú ni Emilia hubieran dicho esa misma frase sobre la condesa, entonces nunca se habría descubierto nada. En el orfanato me dijeron que la madre había renunciado a la niña ella misma, pero Emilia te ama, te recuerda y te espera mucho. La niña no cree que pudieras haberla abandonado. Así que en 3 días te daré de alta y te mudarás conmigo. No se debe separar a madre e hija, eso está mal. Vivirás conmigo por ahora y luego veremos. No permitiré que sigas vagando, ayudaré por Emilia. Amo mucho a la niña y deseo felicidad, todo se resolverá. La mujer no podía creer lo que oía. Camelia comenzó a persignarse, se lanzó a abrazar al doctor. Enrique, ¿esto no es una broma? ¡Qué felicidad! Gracias. No puedo creer que encontré a mi niña. No pienses que voy a vivir a tu costa, me pondré a hacer todo en la casa, encontraré trabajo, solo quiero ver a mi hija y estar cerca, hoy soy la mujer más feliz. Enrique sacó su teléfono y mostró a Camelia una foto de su hija. ¿Esta es tu hija? O quizás me equivoqué. Todavía no puedo creer que esto pueda ser. La mujer acariciaba la pantalla y decía, ¿cómo ha crecido mi hija? Se ha vuelto toda una adulta. Ojalá nos viéramos pronto. Esto es definitivamente Emilia. Si no lo crees, puedes hacer una prueba genética. Emilia tiene también un lunar bajo la rodilla, a la izquierda. Puedes verificarlo. Gracias por no desentenderte de mí, por creerme, por decidir contarme sobre mi hija. Podrías haber guardado silencio, y yo seguiría sufriendo, continuaría buscando a mi hija y moriría de tristeza. Tienes un corazón grande y bondadoso. Estoy eternamente en deuda contigo. El cirujano miró el reloj y silbó. Sin embargo, hemos charlado mucho. La operación es en 15 minutos, y yo no estoy listo en absoluto. Pero tú come. La sopa se ha enfriado hace rato y ni siquiera la has tocado. Necesitas recuperar fuerzas rápidamente por tu hija. Por la noche, Enrique entró en la habitación infantil para verificar cómo Emilia había resuelto los problemas de matemáticas. Pero el hombre vio tal escena. La niña estaba sentada en el alféizar y miraba con tristeza las estrellas en el oscuro cielo nocturno. Enrique se sentó suavemente a su lado, abrazó a la niña y preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Otra vez problemas en la escuela? ¿O no te salen las lecciones? Eso no es un problema, vamos a resolverlo juntos. Emilia suspiró pesadamente, de manera muy adulta, y respondió, en la escuela todo está bien, y la matemática la terminé hace tiempo. Estaba pensando, puede que mi madre haya muerto, y no me han dicho la verdad. De lo contrario, ¿dónde podría haber desaparecido mi madre por tanto tiempo? Quizás mi madre esté ahora en aquella estrella. ¿Dejaste nuestra dirección en el orfanato? Quizás mi madre no sabe dónde buscarme ahora.
Las lágrimas brotaron en los ojos de Enrique por la compasión hacia la niña. El hombre dijo cuidadosamente: ¿recuerdas que recientemente te prometí que encontraría a tu madre? Pues bien, encontré a tu madre. La mujer está ahora en el hospital donde trabajo y tu madre realmente no te abandonó. Fue tu padrastro quien lo organizó todo. Por el contrario, tu madre todo este tiempo ha estado tratando de encontrarte, añorándote. Pronto tu madre vendrá aquí y vivirá con nosotros. La niña se quedó inmóvil, como si no creyera las palabras, y luego lloró y se lanzó al cuello de su padre. Gracias, eres el mejor papá. ¿Puedo visitar a mamá en el hospital? No puedo creer que veré a mamá. Yo lo sabía, se lo dije a todos, que mi madre no era así, y ellos no creían. Enrique besaba a la niña, tranquilizándola. Está bien, mañana antes de la escuela iremos y tú misma verás a tu madre. Entiendo lo importante que es esto para ti. Ahora todo estará bien y nunca más estarás triste, ¿lo prometes? ¿No dejarás de querer a papá cuando veas a mamá? Porque te amo tanto y solo quiero lo mejor para ti. Emilia casi gritaba: ahora te quiero aún más y siempre te amaré. Prometo que no pelearé más en la escuela para no hacerte sentir mal. Que digan lo que quieran. Eres como un buen mago, tomaste y cumpliste mi deseo más preciado. Nadie tiene un papá como el mío y yo tengo suerte de tenerte. Emilia abrazaba a su osito de peluche y daba vueltas en la cama, incapaz de dormirse. La niña ya se imaginaba cómo abrazaría a su madre mañana. Por fin, su sueño más preciado se hizo realidad. Su encuentro fue tan emocional que no solo ellos mismos lloraban, sino también las enfermeras y otros pacientes. Emilia se aferró a su madre con un abrazo desesperado, se apretaba contra ella, mientras Camelia la besaba, acariciaba su cabello y lamentaba: mi querida hija, ¿cómo te he extrañado? Yo sabía, yo creía que te encontraría, me soñabas cada noche. Ahora siempre estaré a tu lado y no te dejaré ir. Imagino lo difícil que fue para ti estar sin mí, lo que tuviste que soportar. Incluso Enrique se conmovió hasta las lágrimas. Fue tan emotivo. El hombre decidió ayudar a Camelia en todo y restaurar los derechos sobre su hija, demostrar que la casa fue vendida ilegalmente. Después del alta, Camelia se mudó a la casa del cirujano. Al principio, la mujer estaba un poco tímida y avergonzada, especialmente cuando Enrique insistió en que la mujer fuera con él de compras. Enrique compró a Camelia ropa decente, perfumes y cosméticos. La mujer estaba tan agradecida con Enrique. Para Camelia, nadie en la tierra había hecho tanto bien. La mujer se adaptó rápidamente y ahora dedicaba todo su tiempo a su hija. Tejía trenzas, hacía los deberes con Emilia, la recogía de la escuela. Emilia demostró su punto. Los chicos se miraban perplejos y susurraban: «Mira, Emilia no mentía». Y de verdad que la madre apareció. Y la niña caminaba orgullosamente de la mano con su madre y era la más feliz en ese momento. Enrique contrató a un abogado experimentado y comenzó a desarrollar el caso de Camelia. Escribieron una declaración a la policía, adjuntaron un certificado que indicaba que la mujer había estado en el hospital en estado grave y no podía haber renunciado voluntaria y conscientemente a su hija. Y además, resultó que la casa había sido vendida con la ayuda de agentes inmobiliarios ilegales. Después de medio año de agotadores recorridos por tribunales y diversas instancias, finalmente se restauraron los derechos de Camelia sobre su hija y su casa. Pero de poco sirvió. Los nuevos inquilinos se vieron obligados a mudarse, pero en venganza incendiaron la vivienda, diciendo que no le quedara a nadie. La casa se quemó casi hasta los cimientos. Camelia no se molestó mucho, abrazaba a Enrique y susurraba: «Mentalmente ya me había despedido de la casa hace tiempo. La felicidad no está en el dinero. Para mí, lo más importante es que mi hija está conmigo y finalmente encontré a mi otra mitad. Más bien, mi hija encontró un padre. Y no me equivoqué, eres el mejor esposo y padre. Gracias por todo». El corazón de Enrique se calmó por primera vez desde la muerte de Carla,
y la herida en su alma se curó. Ahora el hombre había encontrado de nuevo una familia, una hija. ¿Qué más podría soñar? Vivían no ricos, pero sí con amor. Pero a Mario nunca lo encontraron. El hombre realmente se fue al extranjero y su rastro se perdió en algún lugar de América. Enrique y Camelia vivían como una verdadera familia unida. Enrique ahora estaba tranquilo por su hija. Siempre esperaba una cena deliciosa y abundante al llegar a casa, y el apartamento estaba limpio. Y lo más importante, los ojos de Emilia brillaban y ya no estaban apagados. Con el tiempo, Camelia encontró trabajo y se empleó en una clínica veterinaria. Desde niña amaba a los animales y sabía cómo cuidarlos. Tenía la habilidad de encontrarles el acercamiento y calmarlos. Una vez, Camelia trajo a casa un gato hermoso, blanco como la nieve, enorme, de pelo largo. Imagínense, sus dueños lo habían llevado a ser sacrificado. Ellos vestidos elegantemente, con mucho dinero, pero resulta que el gato no les era necesario. Verán, el gato había arruinado unas cortinas muy caras y un sofá de cuero. Yo intenté explicarles que simplemente necesitaban jugar con el animal, que se podría enseñar al gato a usar un rascador y todo se arreglaría. Pero ellos no querían escuchar nada, pagaron dinero y se marcharon. ¿Qué clase de personas son? Perdónenme, no pude resistirme. El gato tenía lágrimas en los ojos. Es imposible ver cómo sufre un animal leal y no entender por qué lo trataron así, por qué lo abandonaron. Emilia inmediatamente tomó con cuidado al gato en sus brazos, y él comenzó a ronronear y a acurrucarse. No se asustó para nada. Y Enrique se convenció una vez más de que no se había equivocado con Camelia, ya que realmente se puede juzgar a una persona por cómo trata a los animales. El hombre también le rascó detrás de la oreja al gato y guiñó un ojo. ¿Qué tal? Bienvenido a tu nuevo hogar. ¿Cómo se podría rechazar a tal belleza? No te preocupes, nosotros te amaremos y no permitiremos que te lastimen. Así el gato se quedó en la familia del cirujano, convirtiéndose en la mascota del hogar. Un día de descanso durante el desayuno, Camelia propuso, ¿qué tal si vamos a mi pueblo? A esa misma casa donde nací y crecí. Hoy tuve un sueño extraño. Mi abuela, como si estuviera viva, hablaba conmigo, recordándome sobre el escondite de la condesa, reprochándome que aún no lo había encontrado. Entiendo, es locura, solo un sueño, pero aún así, no tardaremos, ida y vuelta. Emilia se alegró de inmediato. Vamos al pueblo, tengo muchas ganas de ir. Enrique estuvo de acuerdo, aunque no le apetecía arrastrarse tan lejos en su día libre sin entender bien por qué, pero no se atrevió a negarse a su amada esposa. Quizás eso haría que Camelia se sintiera mejor, ya que era tan importante para ella. Tardaron mucho en llegar por un camino polvoriento y lleno de baches. Finalmente llegaron al lugar. Del hogar solo quedaban cenizas, aunque algunas estructuras exteriores todavía estaban en pie. Camelia apenas podía contener sus emociones, quería llorar. En esa casa había pasado su infancia y juventud, allí había sido feliz, hasta que cierto Mario lo destruyó todo. Y ya no hay más nido familiar. Cuánto trabajo, cuánta fuerza invirtieron en esa casa los padres, los abuelos y los bisabuelos. ¿Y ahora qué? Camelia vagaba entre palos negros carbonizados, ladrillos, y ni siquiera sabía qué buscaba. Enrique estaba cerca y no interfería. Entendía que Camelia necesitaba estar sola ahora. Y Emilia, como cualquier niño inquieto y curioso, comenzó a mirar en todos lados, observando todo. La niña tomó un palo grande y comenzó a picar en la pared chamuscada, como si luchara contra un enemigo invisible, imaginándose a sí misma como una guerrera. De repente, los ladrillos se desmoronaron, la niña gritó de miedo y apenas logró saltar hacia atrás. Un cofre metálico cayó al suelo. Enrique automáticamente corrió hacia su hija, asustado. Camelia también se acercó y los tres se quedaron mirando sorprendidos el hallazgo. Enrique decidió bromear.
Ahora sí que encontramos los tesoros de la condesa, ahora nos haremos ricos, aunque el hombre no creía ni un minuto en eso. Seguramente algún viejo trasto. Enrique hizo un gran esfuerzo para abrir el cofre, y entonces ya no era momento para bromas. Dentro realmente había muchas monedas antiguas, joyas. Una escena muda. Los tres simplemente callaban y miraban, no podían creer lo que veían realmente. La pequeña Emilia se asombraba. ¡Guau, mamá! ¿Entonces todo es verdad? ¿El cuento que me contaste se hizo realidad? ¡Qué bonitas son estas broches! ¿Puedo tocarlas? ¿De verdad parezco una princesa? Y Emilia se puso en el pecho una pesada broche que brillaba al sol con todos los colores del arco iris. Camelia fue la primera en recuperarse del shock. Fue un sueño profético, la abuela me trajo aquí. Entonces todo es verdad. Y yo que había dejado de creer después de tantos años, ¿existió realmente esa condesa? ¿O la abuela se confundió por la vejez? Ahora somos ricos. Enrique, ¿te imaginas cuánto vale todo esto? Enrique calmó el entusiasmo y dijo con cautela: te decepcionará, pero por ley debemos entregar todo este tesoro al Estado, y a nosotros nos pagarán el porcentaje correspondiente. Necesitamos notificar a la policía sobre el hallazgo. Pero yo también estoy asombrado. ¿Cuántos años ha estado este escondite aquí, esperando su momento, y estaba firmemente emparedado en la pared? Camelia se sintió un poco decepcionada. Vaya, no lo sabía. Tantos años soñando fanáticamente con encontrar el escondite, y ahora tendría que entregarlo todo. Sin embargo, por otro lado, quizás esas monedas se exhiban en un museo, y el ícono en la iglesia es un patrimonio histórico después de todo, y el premio que nos den será suficiente. Para Emilia, abriré una cuenta de ahorros en el banco, y también quiero reconstruir esta casa y abrir un museo en memoria de mis ancestros. Creo que a la abuela le habría gustado. Y por último, quiero ayudar al orfanato, ese mismo donde encontraste a Emilia, darles a los niños un poco de alegría. ¿Qué te parecen mis planes? Enrique besó a Camelia y respondió: estás diciendo todo correctamente, que así sea. Para mí lo más importante es que te encontré a ti y a nuestra hija, y todo lo demás no es tan importante. Como tú decidas, así será. Así lo decidieron, pero resultó que Camelia no estaba obligada a entregar los tesoros al Estado. La mujer era su legítima heredera. Por supuesto, tuvo que reunir un montón de documentos y buscar en los archivos, pero al final todo el contenido del cofre fue reconocido como herencia de la mujer. La noticia de que se encontraron tesoros en la casa quemada se difundió rápidamente por todo el pueblo, y los vecinos solo hablaban de eso, ya que todos conocían la leyenda del escondite, pero absolutamente nadie lo creía en serio. Cuando Camelia comenzó a reconstruir la casa, los vecinos empezaron a relacionarse bien, iniciaban conversaciones sobre la vida, preguntando si la mujer volvería a dedicarse a la agricultura. A Camelia le molestaba que, cuando se enriqueció, de repente todos necesitaban de ella, pero cuando ocurrió la tragedia, nadie le ofreció ayuda, la consideraron loca. Y cuando se enteraron de que la mujer planeaba abrir una casa museo, cambiaron de opinión otra vez. ¿A quién le interesa todo eso? ¿Quién va a visitarlo? Pero estaban muy equivocados. Los tesoros fueron mencionados tanto en los periódicos como en la televisión. Se restauró toda la cadena familiar histórica y realmente se descubrió que aquí vivieron condes famosos. Esta increíble historia emocionó a muchos, y después de la apertura, los turistas venían con gusto aquí, escuchaban con interés, examinaban manuscritos y libros, un vestido adornado con piedras que también encontraron en ese cofre. Y de paso, disfrutaban de la estancia en el pueblo. Los lugares aquí eran realmente pintorescos. En el hospital donde trabajaba Enrique, se avecinaban cambios. Diego, al enterarse de que Enrique estaba bien y además se había enriquecido, no pudo soportarlo. Diego se enfurecía, se irritaba y durante una revisión rutinaria cometió muchos errores imperdonables.
Ya que habían estado lloviendo quejas sobre Diego y los despidos de empleados se habían incrementado, el Ministerio de Salud decidió remover al hombre de su cargo y trasladarlo a una pequeña ciudad lejos de la capital, nombrando a Enrique como el nuevo jefe. Fue una decisión completamente justa, ya que el cirujano había hecho mucho por el departamento. Enrique luchaba por salvar la vida de cada paciente y, aunque había sido tentado repetidamente para trabajar en clínicas privadas, Enrique no aceptó. El hombre creía que se debía salvar a todos, ricos y pobres por igual, y no quería comerciar con su talento. Todo el personal estaba contento y felicitaba sinceramente a Enrique, mientras Diego crujía los dientes y nerviosamente recogía sus cosas del despacho. Diego se enfurecía aún más con Enrique, sin darse cuenta de que solo estaba destruyendo su propia vida, envenenándose con odio y envidia. La suerte de Mario también fue desafortunada. Después de llevar a cabo su oscuro negocio, entregar a su hijastra a un orfanato y enriquecerse a expensas de su enferma esposa, Mario inmediatamente se fue al extranjero con el dinero. Al principio descansó y disfrutó, sin privarse de nada. Alcohol a raudales, playa y hermosas chicas bronceadas. Mario se sentía el rey de la vida y su conciencia no le molestaba en absoluto. Después de todo, nunca había amado a Camelia, sino que se había casado por interés. Como Mario no tenía nada, decidió vivir a expensas de su esposa, y la pequeña Emilia simplemente irritaba a Mario. Con su esposa presente, tenía que fingir ser un buen padre, pero la niña pronto se dio cuenta de que Mario era falso y se mantenía alejada de él. Mario no sabía cómo deshacerse de la molesta y parlanchina niña, y esperaba que Emilia creciera rápido y se fuera a algún lugar. Y cuando Camelia de repente cayó gravemente enferma, Mario vio su oportunidad: deshacerse de todos de una vez y apropiarse de todo. Por supuesto, tuvo que gastar dinero. Mario por sí solo no podría haberlo hecho todo, pero valió la pena. Ahora esa molesta niña estaba en un orfanato y su esposa probablemente en la tumba, y Mario era rico y libre, vive y disfruta. Pero la alegría fue efímera. Un día, después de haber bebido bastante, Mario decidió intentar surfear. Siempre había observado con envidia cómo los expertos se deslizaban fácil y despreocupadamente sobre las olas en sus tablas. ¡Qué placer debía ser eso! Pero el instructor, al oler el alcohol en Mario, se negó a acompañarlo al mar. Esto estaba estrictamente prohibido por las reglas, pero Mario, aprovechando un descuido, simplemente agarró una tabla sin permiso y se lanzó al agua. Quería impresionar a una atractiva dama en bikini, demostrar que podía hacerlo todo y que no había nada que aprender. Y tuvo que suceder que Mario perdió el equilibrio y una ola lo cubrió. No fue posible salvar a Mario, una muerte tan absurda y tonta. El instructor llamó a los socorristas y a la policía, y unos minutos después encontraron el cuerpo. En el bungalow alquilado de Mario, además de documentos y fajos de dinero, encontraron un teléfono. Desde la embajada llamaron a Camelia, preguntando si la mujer recogería el cuerpo del difunto Mario para enterrarlo. La mujer respondió bruscamente: «Ese hombre destruyó mi vida por completo. Odio a Mario y no me importa quién ni dónde entierre a esa persona. Parece que el propio destino castigó a Mario por todos sus pecados. No me molesten más, no quiero saber nada de ese hombre». Camelia no sentía pena por Mario. Esto era el pago por todo lo que el hombre había hecho. Con Enrique, la mujer se había vuelto realmente feliz, y solo ahora entendía lo que significaba amar y ser amada. No es necesario gritarlo al mundo entero, porque el amor está en los detalles, en cada «te amo», en no despertar a su amada mujer, sino en prepararle un desayuno sencillo, en abrazarla y apoyarla cuando está mal y alegrarse sinceramente cuando todo va bien. Y lo más importante es amar juntos y criar a la hija, preocuparse, alegrarse por sus éxitos y pasar tiempo juntos con el niño. 6 meses después,
La pareja decidió legalizar su relación. Fue Enrique quien insistió en una celebración fastuosa. Al principio, Camelia estaba en contra. ¿Para qué toda esta pomposidad? Cada uno de nosotros ya ha estado casado, no tenemos 20 años. Vamos a firmar simplemente y ya está. Pero Enrique insistía. Con la difunta Carla también nos casamos de forma sencilla y ya. Tú con Mario, igual. Pero yo quiero que en tu vida todo sea como debe ser. Después de todo, es el sueño de toda mujer. No seas hipócrita. Ponte un vestido blanco y siéntete como una novia. Y la edad no importa en absoluto. Quiero que este día sea memorable. Luego envejeceremos, estaremos tumbados en el sofá y revisaremos videos, fotografías. Es tan conmovedor. Decidieron celebrarlo en un restaurante. Había pocos invitados, los padres del esposo, amigos. Enrique invitó a sus colegas, con quienes había salvado vidas codo a codo durante años. Las enfermeras se asombraban y felicitaban al querido doctor, y todos se sorprendían de lo mucho que Camelia había cambiado. No reconocían en aquella mujer a la misma mendiga que alguna vez se había tratado con ellos. Ahora veían a una mujer elegante y bien cuidada en un deslumbrante vestido blanco, y al lado, una pequeña princesa hija. También compraron un encantador vestido blanco para Emilia. La niña parecía una muñeca. Y lo más importante, los ojos de Camelia brillaban de felicidad y Enrique se desbordaba de orgullo por su esposa. Los padres de Enrique se alegraban por su hijo. Veían que había vuelto a tener una familia sólida y amaban a Emilia como a su propia nieta. Enrique reía, lanzaba a su hija al aire y decía: «Este es mi billete de la suerte, mi querida hija. Gracias por estar con nosotros, mamá. Con tu llegada, la felicidad volvió a instalarse en mi casa». Gracias por ver mi historia. Espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto, mis queridos amigos.